Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a resolver problemas usando proporciones. Las instrucciones dicen: haga el proceso y responda a la pregunta. El problema número 1. Nancy ha comprado 4 libras de manzanas por $5.20. ¿Cuánto costarán 10 libras de manzanas? Primero tenemos que recordar que una proporción es una ecuación con dos razones. Esa es una proporción y es una ecuación con dos razones. Luego también necesitamos recordar qué es una razón. Una razón es una comparación de dos cantidades usando una fracción o una división. En una de las lecciones anteriores había hablado de comparar, por ejemplo, el número de niños en el salón de clases al número de niñas en el salón de clases. Entonces, cuando tenemos un problema como este, es muy importante ver cuáles son esas dos cosas que se están comparando. Y en este problema lo que estamos comparando es el número de libras al costo, porque $5.20 corresponde o es el costo que corresponde a las 4 libras. Entonces estamos comparando esas dos cosas y siempre en este tipo de problemas va a tener 3 de estas cosas y una de ellas va a ser desconocida y lo que va a buscar en el problema. Ahora miramos acá la segunda parte, dice: ¿cuánto costarán 10 libras de manzanas? Entonces tenemos aquí las libras y lo que no conocemos, lo desconocido, es el costo. Esto es lo que nos hace falta y es lo que vamos a buscar al final, o es lo que vamos a obtener al final en la respuesta. Y para encontrar eso, vamos a resolver este problema usando una proporción. Entonces es muy importante que tenga claro cuáles son esas dos cosas que está comparando, qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta. Y ahora que creo que ya está claro, vamos a resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer para resolver un problema de este tipo que usa proporciones es escribir una proporción que vamos a usar reemplazando las cosas que conocemos del problema. Entonces, la primera razón, vamos a escribir, por ejemplo, el número de libras arriba libras y la vamos a comparar con el costo. Y la otra razón tiene que ser exactamente igual a la primera razón. No se puede intercambiar las dos cosas. Si en la primera le puso las libras arriba y el costo abajo, en la segunda tiene que ponerlo de la misma forma. Tiene que ser constante en esa forma de escribir las dos razones. Entonces, para la segunda vamos a escribir lo mismo. Libras arriba y costo abajo. Y ahora vamos a reemplazar en esta proporción. Con la información que tenemos aquí en el problema, sabemos que 4 libras cuestan $5.20. Entonces 4 libras con su precio correspondiente, con su costo correspondiente. 4 sobre 5.20. Y en el otro lado miramos qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Ya habíamos visto que lo que nos hace falta es el costo, porque tenemos el número de libras aquí. Okay, entonces las libras la tenemos, son 10 libras. Y
y lo que nos hace falta es el costo. Y ahora que ya está establecido la proporción correctamente, utilizamos la multiplicación en cruz para resolver esta proporción. Multiplicamos el 4 con la X y el 10 por 5.20. Entonces tendríamos 4 por X es igual a 10 por 5.20. 4 por X es 4X y 10 por 5.20 es igual a 52. Y para despejar, dividimos para 4. Y así obtenemos que X es igual a 13. Recuerde que lo que no teníamos es el costo, por lo tanto esto sería dólares. Y vamos de hecho a responder al problema utilizando una oración corta. Dice, ¿cuánto costarán 10 libras de manzanas? Respondemos entonces, 10 libras de manzanas costarán $13. Y así terminamos el primer problema. Cuando usted establezca la proporción original en palabras, usted puede decidir cómo la quiere colocar. En este caso yo le puse libras arriba y costo abajo, pero puede hacerlo de otra forma también. Puede poner el costo arriba y las libras abajo. Pero es muy importante que la segunda razón se forme exactamente que la primera. Si a la primera le ponemos el costo arriba, entonces en la segunda también debemos de colocar el costo arriba y el número de libras abajo. Entonces hay varias formas de establecer una proporción correcta, pero tiene que ser constante en la forma que usa para escribir las dos razones. El problema número 2 dice, un automóvil gasta 5 litros de gasolina en 300 kilómetros. ¿Cuántos litros gastará si hace un recorrido de 1.200 kilómetros? Recuerde que aquí las comas son para los miles y los millones. Esto no es un número decimal, es 1.200 kilómetros. Entonces, miramos cuáles son las dos cosas que estamos comparando. Estamos hablando de cuántos litros gasta en cierta distancia, que son los kilómetros. Entonces es litros con kilómetros. Y estamos buscando acá cuántos litros. Esto es lo que no conocemos, cuántos litros. Y la otra parte es la distancia, que sí la conocemos. Le voy a poner con el mismo color. Ahí están. 5 litros para 500 kilómetros. ¿Cuántos litros para 1.200 kilómetros? Establecemos la proporción original en palabras. Puede ser litros sobre kilómetros, o si prefiere los kilómetros arriba y los litros abajo, pero la segunda razón tiene que estar formada de la misma manera. Entonces ponemos aquí también litros y kilómetros abajo. Y ahora reemplazamos. Sabemos que son 5 litros para 300 kilómetros y no sabemos cuántos litros
y los litros ahora están acá arriba, así que mi variable ahora va acá arriba. No sabemos cuántos litros para 1200 kilómetros. Y multiplicamos en cruz. Tendríamos que multiplicar ahora el 300 con la X y el 5 con 1200. Multiplicando nos queda 300 por X igual a 5 por 1200. 300 por X es 300X. Y 5 por 1200, cuando usted le ponga en la calculadora, no debe de ponerle la coma, nada más así, 1, 2, 0, 0. Entonces, 5 multiplicado por 1200 es 6000. Y luego dividimos para 300 para despejar la variable. Y 6000 dividido para 300 es 20. Recuerde que lo que estamos buscando aquí es litros y por lo tanto estos serían litros. Responda a la pregunta, dice, ¿cuántos litros gastará si hace un recorrido de 1200 kilómetros? Gastará 20 litros para un recorrido de 1200 kilómetros. Y así terminamos el problema número 2 y vamos a hacer uno más, un último. Dice, en 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos de sal? ¿Cuáles son las cosas que estamos comparando? Son litros con gramos. Y aquí tenemos los gramos y lo que nos hace falta son los litros. Escribimos entonces la proporción usando palabras. Puede ser litros sobre gramos. Y la segunda razón exactamente igual, litros sobre gramos. Reemplazamos ahora la proporción con lo que conocemos y sabemos que en 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros? No conozco cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos de sal. Y ahora multiplicamos en cruz. La X se va a multiplicar con el 1300 y el 50 con el 5200. $1300 multiplicado por X, eso debe de ser igual a 50 multiplicado por 5200. Esto es 1300X y en el lado derecho
50 por 5200. Recuerde que no debe de poner la coma en la calculadora. Eso le da 260.000. Y para terminar, dividimos para 1300. Y así obtenemos 200. Recuerde que lo que estamos buscando es litros, así que esto es litros. Entonces, 200 litros de agua de mar contienen 5.200 gramos de sal. Y respondemos a la pregunta, ¿cuántos litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? 200 litros de agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal. Y de esta forma resolvemos los problemas usando proporciones. Escribimos, o más bien primero miramos cuáles son las cosas que estamos comparando. Escribimos una proporción con dos razones que muestren las dos cosas que estamos comparando. Las dos razones tienen que estar escritas de la misma forma. Luego se reemplazan con la información que tenemos en el problema. Siempre tiene que tener 3 partes de las 4 y la última la tiene que estar buscando. Y después de establecer la proporción, multiplicamos en cruz y despejamos la variable. Eso es todo en el día de hoy. Resolviendo problemas usando proporciones. Como siempre, revise el sitio de internet para ver cuál es la tarea.